Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la sexta sesión del ciclo de académicos emergentes, organizado por nuestro centro de estudios. Hoy estamos finalizando este ciclo de conversatorios de académicos emergentes con la presencia de Ignacio Chapacase, quien es doctor en desarrollo de la Universidad de Oxford, y nos presentará una ponencia que va a precisar un poco más adelante el título porque no es precisamente la que teníamos en el afiche original. Pero él les va a comentar un poco más al respecto cuando ya pueda comenzar a presentar. Para conocer además sobre las distintas actividades que tenemos y que hemos realizado a lo largo de este semestre como centro de estudios, les invito a que puedan suscribirse a nuestro boletín a través de un link que les voy a compartir en el chat. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, el también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Felipe Castro. Buenas tardes a todos y todas. Me sumo a los saludos de Andrea y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El principal objetivo de este ciclo de académicos emergentes es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores que tienen actualmente gran proyección en el mundo académico. De esta manera esperamos que nuestros estudiantes de Administración Pública eh, considere la labor de investigación académica como una salida laboral en su carrera y que no sea descartada de plano como suele suceder. Asimismo, en este ciclo de conversatorio nos permite generar espacios de discusión que son bastante valiosos y nutritivos para todas aquellas personas interesadas en la formación académica. En esta sexta y última sesión del ciclo, contamos con la presencia de Ignacio Chapacase, quien es doctor en desarrollo de la Universidad de Oxford. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos hoy. En breve te dejaremos de primera fuente que nos cuentes a nosotros y a los invitados tus actividades profesionales y académicas. La estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Ignacio nos contará en unos 5 o 10 minutos sobre su carrera, su experiencia académica, para posteriormente en 20-25 minutos presentar la ponencia que, como bien precisó Andrea, va más allá que la economía política de la desigualdad en Latinoamérica, va a puntualizar al caso chileno. Finalmente tendremos un espacio de unos 20 minutos para unas preguntas y la conversación en la que se podrá levantar la mano para pedir la palabra. Quienes no se sientan cómodos queriendo levantar la mano podrán escribir sus preguntas a través del chat. Para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, le entrego la palabra. Adelante, Ignacio. Hola Felipe, hola Andrea, oye, muchas gracias primero que todo por la invitación. Me da mucho gusto estar acá. Genial, encuentro que este espacio sea organizado y gestionado por estudiantes. Así que para mí es un placer estar acá junto a usted. Yo voy a partir entonces contándole un poco de mi trayectoria. Les pido que si tienen alguna duda me interrumpan nomás a través del chat o levanten la mano. Yo creo que mi historia les puede servir un poco porque es bastante heterodoxa. Yo concluyo, digamos, voy a partir por el final. Yo me dedico a estudiar la economía política del sistema de pensiones chileno, de la AFP. Ese es mi trabajo de mi investigación de doctorado, a la cual me dediqué 5 o 6 años. Y a partir de ello, entonces, también después me puse a estudiar el sistema financiero, el rol de los bancos, y todo este trabajo concluyó en la tesis doctoral y en un libro que va a salir próximamente publicado, con un coautor en la editorial Planeta. Entonces, digamos, mi trayectoria hasta el doctorado es bastante, se puede decir, distinta, heterodoxa, un poco accidentada. ¿Por qué? Porque yo de profesión soy ingeniero agrónomo. ¿Ya? Me dediqué a estudiar las plantas, los árboles, por largos años. Estudié en la Católica del Paraíso, yo salí de cuarto medio, con muchos intereses distintos, diversos, pero sin mucha claridad de qué es lo que realmente me apasionaba a mí. Entonces me gustaba a mí la naturaleza, el campo, y por intuición me metí a estudiar agronomía, que en ese tiempo yo salí en el 99 del colegio, una carrera bien larga, 5 años de cursos, 1 año de tesis y más 1 año de examen de título, o sea, eran 7 años. Así que concluí esa carrera de agronomía y de a poquito ya, desde el momento que yo estaba, desde que yo estudié el pregrado en agronomía,
de a poco me fui moviendo hacia las ciencias sociales. Entonces, cuando yo estudié agronomía, estaba recién entrando el área medioambiental a la educación superior. Era un tema que recién se estaba empezando a hablar, el área de medio ambiente de mi facultad de agronomía. Eso implicó que me empecé a meter en temas más de sustentabilidad, de economía, y así fue como, después de terminar la agronomía, yo me fui a estudiar economía a la Universidad de Concepción, de la Católica del Paraíso. Después de terminar mi carrera, después de concluir mi carrera de agronomía, me fui a estudiar economía a la U de Conce, y hice un máster en economía ambiental, era un plan común, economía aplicada y economía ambiental. Yo escogí economía ambiental, estaba más ligado al tema agronómico, y terminé mi máster y me quedé haciendo clase ahí de economía, y me quedé investigando en la U de Conce, en el departamento de economía. Entonces ya estaba un poco la transición, desde lo agronómico, que es una mezcla entre biología, química, ecología, me había cambiado ya a un departamento de economía, de ciencias sociales, pero este era un departamento, como es la economía mainstream ahora, muy matematizado, si podemos decir, era pura matemática. Y yo estaba hambriento por comprender la complejidad de los procesos sociales. Yo intuía que tenía que meterme más en temas de sociología, ciencias políticas. Entonces empecé a postular a posgrado afuera, en ciencias políticas, en gobierno, pero no me aceptaban. No se daba yo creo que mi postulación estaba media coja, porque como era estudiante de agronomía, como era agrónomo de profesión, tenía algunos papers publicados, pero en economía ambiental yo creo que era como raro este sujeto, ¿no es cierto?, tratando de meterse en temas más de gobierno, ciencias políticas. Entonces, cuando ya iba como en la sexta postulación, me había ido mal, había obtenido puras cartas de rechazo, agarré mis pilchas y me fui directamente a Inglaterra, a Londres, sin becas, sin estar sentado en un programa de posgrado. Tenía así el privilegio y la fortuna de tener un colchoncito, algunos ahorros que me permitían vivir en Londres algunos meses, antes de encontrar una pega o eventualmente una beca. Entonces yo me fui a Londres con el objetivo inicial de mejorar mi inglés. Mi inglés no era bueno, y con el objetivo secreto o el último objetivo de seguir estudiando, ojalá un máster y ojalá en última instancia alcanzar el doctorado. Entonces yo llegué a hacer un curso de inglés ahí a Londres, a la LSE. Yo en ese tiempo estaba obsesionado por meterme a estudiar en la London School of Economics. Quería acomodar el lugar, hacer un máster, un doctorado ahí. Así que hice un curso de inglés ahí, de inglés académico se llamaba, apostando de que eso me iba a permitir cierto roce, conocer gente que me diera los contactos para eventualmente entrar a un posgrado ahí. Pero en un momento cuando uno tiene esos momentos, no sé si de desesperación o de iluminación, estaba un día, una noche, viendo qué podía estudiar, ya el curso de inglés se me estaba acabando, y entonces lo que hice fue encontré un programa en desarrollo que se estaba dictando en King's College, London. King's College es una súper buena universidad que está al frente del LSE en Londres. Entonces le escribí a la directora de ese programa en desarrollo, me interesé ya sabía yo lo que era esta nueva disciplina, que es un poco una mezcla, ¿no es cierto?, te permite mezclar economía con historia, con ciencias políticas. Es una disciplina, valga la redundancia, bien interdisciplinaria, permite conjugar distintas áreas del conocimiento. Entonces me interesó este magíster en desarrollo con un enfoque en América Latina. Le escribí a la directora del programa, concertaba una entrevista, enganchamos, conocí a algunos profesores ahí mismo, postulé y quedé. Y esa fue mi puerta de entrada a los posgrados en Inglaterra. Entonces yo hice ese magíster y ahí me vinculé con esta directora, seguí trabajando con la directora, que era una historiadora. Ella también tiene un perfil heterodoxo, porque ella es economista de profesión de la Universidad de Buenos Aires, y después hizo un doctorado en historia en Harvard. Entonces trabajé con ella y también con su esposo, que era un economista inglés, que hizo desde su pregrado hasta su doctorado en Oxford. Entonces trabajamos los tres juntos, o yo trabajaba bien con ellos,
analizábamos me empecé a meter ahí en el tema de desigualdad, analizar la desigualdad en el largo plazo. Ellos trabajan en México eso era su área de estudio, entonces yo lo que hice fue analizar qué pasaba con la élite económica mexicana, qué pasó con la élite financiera mexicana, antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Entonces ya de alguna forma se completó mi viaje desde las ciencias biológicas o ecológicas a las ciencias sociales, porque con ellos me empecé ya a meter derechamente en el trabajo de archivo, me empecé a meter ya más con historia, entendí lo poderosa que es la historia como herramienta para comprender procesos de largo aliento. Ya entonces hice mi tesis con ellos y después ellos me ofrecieron su carta de recomendación para hacer el doctorado en Oxford. Me contactaron con un profesor en Oxford, que después fue mi supervisor, y entonces yo llegué a Oxford con esta obsesión un poco de entender cuál era el rol de la élite económica en América Latina en la mantención, en estos altos niveles de desigualdad tan perdurables que tenemos en nuestro continente. Entonces mi rollo era la desigualdad, entender por qué este continente era tan desigual, y después entendí que, bueno, que la élite económica era tan importante para entender esos procesos, y llegué con esa idea a Oxford, pero mi profesor en Oxford estaba más interesado en políticas sociales, políticas de salud, de pensión. Entonces ahí llegamos a un acuerdo y me dijo, mira, analicemos cuál es el rol de las élites económicas en el sistema de pensiones, en sistemas de pensiones de América Latina. Entonces, inicialmente mi proyecto de investigación iba a ser un análisis comparativo de la economía política de los sistemas de pensiones en Uruguay, Perú y Chile. Pero empecé trabajando en Chile, nuestro país, y encontré tanto material que finalmente decidimos concentrarnos solamente en Chile. Y así fue entonces como pasé de la agronomía, de una ciencia bien convencional, que son las biologías, las físicas, las matemáticas, a las ciencias sociales, a la historia, y a la economía política y a la ciencia política. Así que cuando quieran podemos hablar. A veces el proceso de hacer posgrado es arduo, uno está medio perdido, pero yo creo que si les puedo yo traspasar algo es tómenselo con calma. Nunca nada es tan definitivo, siempre hay alternativas, siempre si uno se la juega va a encontrar gente que te va a ayudar, te va a tender una mano para seguir estudiando y trabajar finalmente los temas que ustedes quieran. Así que cuenten conmigo. Yo sé que esta presentación, este encuentro es corto, es 1 hora solamente, son 60 minutos, pero si quieren después les voy a dejar mi correo electrónico, está en mi presentación, así que podemos seguir las conversaciones por ahí. Eso no los quiero latear más, pues ya me pasé los 10 minutos, creo yo, contándoles mi historia. No hay problema, Ignacio. Procede con la ponencia, como gustes. Ya, entonces ahora vamos con la ponencia. Aquí les voy a presentar parte de parte de mi tesis de doctorado, en estos 20 minutitos. ¿Qué están viendo? ¿No la ven? ¿No ven la pantalla completa, no es cierto? No, está en la modalidad, ahí sí. Ahí. Ya. Denme un segundo. Voy a tomar el tiempo para no pasarme. Entonces como decía, destacaba Felipe y Andrea, el título de la ponencia original, el que está en el flyer, es más ambicioso. Yo solamente voy a hablar sobre el caso chileno, ¿vale? Y les voy a hablar entonces sobre las estrategias que aplicó la élite económica para lograr la implementación del sistema FP, y después la mantención, cómo se mantuvo el sistema. Ahora, esta segunda parte de la pregunta, del título, la vamos a dejar para las preguntas, ¿ok? Si tenemos tiempo, podemos hablar de lo que qué fue lo que ocurrió en democracia. Entonces vamos a analizar mis preguntas de investigación, después les voy a contar un poco el contexto de la investigación, vamos a analizar posteriormente las categorías de poder empresarial que dan el marco conceptual que guía mi investigación, vamos a revisar un poco los métodos. Esto lo preparé pensando en ustedes que son mayoritariamente estudiantes, y para tratar de motivarlos a que realicen investigación en esta disciplina, en este enfoque. Y después entonces en la presentación voy a solamente abordar el ejemplo 1, ¿ok? Acciones, estrategias de la élite económica chilena para lograr la imposición del sistema FP. Y finalmente voy a concluir. ¿Cuáles son mis preguntas de investigación? Son básicamente 2. Una es comprender cómo fue que se llegó a implementar el sistema FP. ¿Por qué esta es una pregunta interesante? Porque sabemos que el sistema FP no era
y repito, no era el proyecto original de la dictadura. Originalmente la dictadura lo que quería hacer era tomar el sistema antiguo de reparto, reformarlo, enchularlo, podríamos decir, ordenarlo, y quedar ahí. ¿Ya? Su objetivo no era hacer una reforma radical. Eso eran los militares corporativistas, eran los que llevaban el pandero un poco en la discusión previsional en la dictadura. Ahora, siempre detrás de ellos, y en pugna con ellos, estuvieron los Chicago Boys, desde el mismo año 63. Pero los Chicago Boys siempre usaban, digamos, el acento del copiloto. ¿Por qué? Porque el ministro del Trabajo era un oficial de la FACH, Nicanor Díaz Estrada. Gustavo Lee era parte de la Junta de Gobierno, y ellos eran los encargados del área social del gobierno, de la dictadura. Y ellos, como militares corporativistas, tenían como objetivo derrotar el comunismo, ¿no es cierto? Y cómo se derrotaba el comunismo, aparte de la violencia que estaba imponiendo el Estado, era con políticas sociales solidarias, contundentes, ¿ok? Y esa entonces era el espíritu que guiaba, o las ideas que guiaban la reforma original de la dictadura. Después ese proyecto fue derrotado, aunque hubo un proyecto ya bien definitivo, incluso el proyecto se difundió el año 75 a través de las páginas Mercurio, ese proyecto fue derrotado, y finalmente se impone en la AFP. Después vamos a ver más en detalle esta historia. Y la segunda pregunta de mi investigación es, bueno, entender cómo este sistema AFP es tan resiliente. ¿Cómo es posible de que este sistema de AFP en democracia no solamente se haya mantenido, sino que se haya profundizado? Generalmente los investigadores se preguntan por la continuidad del sistema de pensiones. Lo que debemos comprender es que el sistema de pensiones no solamente se mantuvo, sino que se profundizó y expandió, porque las AFP pudieron optar a nuevas oportunidades de negocio, más allá del sistema AFP en sí. Las AFP son sociedades anónimas que tienen participación hoy en otros giros de negocios, diferentes a las pensiones. Entonces, ¿por qué cuando estudiamos la creación, sobre todo de la AFP, pensamos que sería interesante analizar a la élite económica? Y la respuesta está, o una de las claves está en mirar la estructura original del sistema AFP. ¿Qué es lo que ocurría? Que hacia finales de la década del 70 y hasta la crisis del 82, la economía chilena estaba dominada por grupos económicos centrados en el sector financiero. Básicamente eran tres grandes grupos: el grupo Edwards, los dueños del Mercurio, el grupo Cruzat de la Raín y el grupo Vial. ¿Okay? Estos tres grupos, a diferente escala, tenían una misma estructura, eran dueños de bancos, que eran, digamos, el eje del grupo económico, y a su vez eran propietarios o controlaban compañías de seguro y grandes empresas. Entonces, en el caso del grupo Cruzat de la Raín, por ejemplo, que era el conglomerado más grande y más influyente, era dueño del Banco Santiago, tenía compañías de seguro como la compañía Consorcio, y tenía intereses y controlaba un sinnúmero de grandes empresas. Por ejemplo, aquí puse algún ejemplo: Copec, la CCU, la que produce la cerveza, Watts, Abastible, era dueña también de la sociedad que publicaba la revista Arcilla, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Como estos conglomerados estaban centrados en el mundo de la finanza, veían con muy buenos ojos la posibilidad de poder administrar los ahorros de los chilenos. ¿Por qué? Porque eso eventualmente significaba acceder a esos fondos, invertirlo en sus propias empresas, prestárselo a sus mismos bancos, etc. Entonces, lo que ocurrió finalmente es que se crearon efectivamente estas AFP. Entonces tenemos estos bancos, estas compañías de seguro, estas empresas que vendían, ¿no es cierto?, ofrecían bienes y servicios a la ciudadanía en general, y luego tenemos entonces la AFP, que empiezan a administrar una enorme masa de ahorros, ¿ok? En el caso del grupo Cruzat Larraín, era dueña de dos AFP, una de esas AFP era la AFP Provida, y lo que tenemos entonces es que esta AFP, esta AFP entonces invierte en acciones de las mismas empresas del mismo conglomerado financiero, compra pólizas de seguro emitidas por las compañías de seguro del mismo Cruzat Larraín, y a su vez le prestaba plata al mismo banco del grupo Cruzat Larraín, que a su vez entonces le prestaba ese mismo dinero a una tasa de interés mayor
a el ciudadano de a pie, que en el fondo era el mismo ciudadano que en este lado de la figura, ¿no es cierto?, le prestaba inicialmente la plata a la AFP. ¿Ok? Entonces, las AFP significan una expansión automática de estos grandes conglomerados financieros. ¿Vale? Entonces podemos colegir que eventualmente habría un interés de parte de este grupo en empujar esta reforma. ¿Por qué? Porque le implicaba aumentar sus oportunidades de negocio y porque pasan a administrar esta ingente masa de ahorros. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo estudiamos el poder empresarial? Dado que tenemos estas dos preguntas de investigación, queremos entender cómo se creó el sistema FP, dado que intuimos e hipotetizamos que al menos parte de la élite económica tuvo un rol importante en la imposición de la AFP, decimos, bueno, estudiamos la élite económica. ¿Cómo la estudiamos? Con estas categorías. Hay categorías tradicionales que nos sirven para analizar el poder de la élite económica. ¿Cuáles son estas categorías? Son tres. Son dos tradicionales. Una es el poder instrumental. ¿Qué es lo que es el poder instrumental? También llamado poder político. Es la forma tradicional en que nosotros concebimos el poder de la élite económica. Por ejemplo, cuando la SOFOFA, por ejemplo, o la Cámara Chilena de la Construcción hacen lobby en el Congreso para cambiar cierto artículo de una reforma, ellos están llevando a cabo una acción política que está considerado como poder instrumental. ¿Ya? Esa acción política requiere coordinación política, requiere acción colectiva, y es llevada a cabo con un fin claro, específico, que en este caso es influir en una reforma o más en general, influir en la toma de decisiones. Luego tenemos otro tipo de poder importante para la élite económica, que es el poder estructural o poder de inversión. A diferencia del poder instrumental, este poder no requiere coordinación, no requiere organización de la parte de la élite. ¿Ok? Este poder instrumental se origina en forma, podríamos decir, natural. ¿Cómo se origina? Lo que ocurre es que en sociedades como la nuestra, sociedades de mercado, los gobiernos requieren de las decisiones de inversión. Requieren que los privados inviertan en la economía, hagan crecer sus negocios, ¿no es cierto? Hagan crecer sus empresas. ¿Por qué? Porque en la medida que los privados invierten, la economía crece, y a medida que la economía crece, los electores están contentos y, por tanto, tengo mayor posibilidad de ser reelecto. Por tanto, yo como tomador de decisión, por ejemplo, yo como ministro de Hacienda, voy a estar interesado en mantener un ambiente de negocio, un ambiente de inversiones propicio para la élite económica, para que hagan sus inversiones. Entonces, por ejemplo, cuando este poder está en juego, cuando opera, cuando yo soy ministro de Hacienda y por ejemplo, en el programa de gobierno prometimos que íbamos a hacer una reforma para aumentar los impuestos. Ok, yo diseño la reforma, estoy pensando en llevarla al Congreso, pero empiezo a hacer los análisis, los estudios, las tratativas, y veo que hay un momento económico complejo, y si yo voy con esa reforma, puedo golpear los niveles de inversión, puedo quebrar un poco la confianza empresarial, puedo disminuir los niveles de confianza empresarial. Entonces yo, como tomador de decisión, como ministro de Hacienda, voy a decidir mejor no llevar adelante mi reforma tributaria para no afectar los niveles de inversión. Cuando observamos ese tipo de dinámicas, y se pueden observar muy a menudo, estamos entonces en presencia del poder estructural. Hay un tercer tipo de poder, que es el poder sistémico, que es el poder adicional que yo intento describir, identificar en mi tesis de doctorado, y yo digo que, aparte del poder instrumental y el poder estructural, que son los poderes que la literatura identifica tradicionalmente, yo digo que hay un tercer poder, que es el poder sistémico. Que este poder sistémico es el poder que surge, emerge de decisiones de inversión de largo plazo. Yo, como miembro de la élite económica, soy un sujeto racional, maximizo mi función de utilidad, entonces tengo intereses, porque tengo incentivos para invertir, promover determinados marcos conceptuales que sean favorables a mis intereses. Yo, ¿qué pongo como ejemplo en mi tesis? ¿Cuál es el caso que abordo? El caso del modelo o del sistema neoliberal. Antes de que se imponga el sistema neoliberal, hubo todo un esfuerzo de inversión concertado de parte de la élite económica, en los años 60 sobre todo, en que se financiaron centros de investigación, se financiaron reuniones con gremios para ir dando a conocer las ideas neoliberales, ideas monetaristas, que eran algo totalmente nuevo dentro de la élite económica. Esas ideas se
difundieron, se popularizaron y finalmente entonces devinieron, se convirtieron en el marco conceptual dominante. Sobre todo a inicios de los años 90 era impresionante cómo, por ejemplo, el marco ideológico neoliberal determinaba qué políticas eran aceptables y cuáles políticas no eran aceptables en el debate político. ¿Ok? En honor al tiempo, esta presentación solamente la voy a enfocar en la discusión del segundo poder, del primer poder, poder instrumental. Es más intuitivo, más fácil, así que vamos a ver ejemplos solamente del poder instrumental. Entonces tenemos este tipo de poder instrumental, que como ya les dije, requiere coordinación política, requiere acción colectiva de parte de la élite económica, y este poder instrumental está basado en dos tipos de fuentes de poder. ¿Cuáles son mis fuentes de poder instrumental? Son dos: relaciones con tomadores de decisión y recursos propiamente tales. Relaciones, por ejemplo, con partidos políticos, relaciones que impliquen consultas institucionalizadas. Por ejemplo, cuando soy gobierno e invito a representantes de la élite económica a ser parte de una comisión que va a estudiar una determinada reforma. Cuando eso ocurre, yo como élite estoy teniendo más poder instrumental, porque estoy mejorando, aumentando mis relaciones con el gobierno, con los tomadores de decisión. O cuando a mí me incorporan directamente al gobierno como representante de la élite económica, también aumento mi poder instrumental. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de este gobierno de Piñera, que varios suministros tienen vínculos con la élite económica. O, por ejemplo, en el caso de Piñera mismo, que es parte de la élite económica y es elegido un cargo público. Y también son importantes los lazos informales, por ejemplo, lazos sociales, lazos de amistad, que surgen en el colegio, en la universidad, también son fuentes de poder instrumental. ¿Por qué? Porque me da línea directa, por ejemplo, con miembros del gobierno, con miembros del Congreso, y esas conexiones pueden ser importantes al momento de hacer lobby o tratar de influir en una determinada reforma. También son importantes los recursos. ¿Qué tipo de recursos? ¿O a qué me refiero cuando digo recursos? Bueno, el acceso a medios de prensa es súper importante, especialmente en el caso chileno. Por ejemplo, el Mercurio siempre es un medio muy importante, a través del cual la élite económica busca poner sus mensajes, busca influir y dominar la agenda. Recursos financieros son vitales para financiar todo tipo de campaña. Conocimiento técnico súper importante. Por ejemplo, cuando la élite económica quiere defender algún punto en el sistema de pensiones, lo que hace es revestirlo de conocimiento técnico, llama a economistas importantes y le da de alguna forma legitimidad a su idea. Y también la cohesión es vital. La élite económica chilena se caracteriza a nivel latinoamericano por su alto nivel de cohesión. Es una élite muy, muy organizada. Hay una confederación, ¿no es cierto?, que es la CPC, que es esta organización paraguas, que lo que hace es coordinar los diferentes gremios. El gremio de los industriales, el gremio de la construcción. Entonces es una élite muy ordenada, muy, muy institucionalizada. ¿Cómo opera? ¿Cuál es la cadena causal? ¿Cómo del poder instrumental yo observo cuáles son las implicancias observables del poder instrumental? ¿Cómo en la práctica cuáles son los resultados que yo puedo ver en la práctica, o los cambios que yo puedo ver en la práctica a partir de acciones llevadas a cabo basadas en poder instrumental? Bueno, como les decía, el poder instrumental tiene dos fuentes de poder fundamentales, que son relaciones con tomar de decisión y recursos. A medida que yo tengo más de este tipo de recursos que les señalo, acceso a prensa, recursos financieros, en la medida que yo tengo más relaciones con tomar de decisión, yo voy a tener más poder instrumental. Ahora, basado en estas fuentes de poder, yo voy a llevar a cabo acciones. Por ejemplo, voy a hacer lobby, basado en mis relaciones con tomadores de decisión. Voy a financiar partidos, basado en mi recurso financiero. Voy a buscar participar directamente en decisiones de gobierno o en reforma, el diseño de reforma, mediante mi conocimiento técnico, mediante mis lazos, mis relaciones con los mismos tomadores de decisión. Y entonces, estas acciones llevadas a cabo basadas en mi fuente de poder van a provocar implicancias, resultados concretos. Por ejemplo, voy a impulsar una reforma acorde a mi interés. O voy a frenar una reforma, por ejemplo, voy a frenar una reforma o voy a frenar un aumento de impuestos que provoque una merma en mis ingresos. O voy a eventualmente limitar, ¿no es cierto? Si la reforma buscaba un 5%, elevar en un 8% la carga impositiva, entonces voy a buscar limitar eventualmente esa reforma para que solamente recaude un 2%. ¿Ok? Entonces,
tenemos fuentes de poder instrumental, que son relaciones con tomadores de decisión, recursos, basadas en estas fuentes de poder que requieren acción colectiva, como les contaba, coordinación. Voy a llevar a cabo acciones bien concretas, lobbying, financiar campañas, y a su vez esas acciones se van a traducir en implicancias concretas, en resultados concretos, que me van a permitir influir, frenar determinada reforma o impulsar una reforma que me interesa a mí. ¿Vale? Entonces este es el marco conceptual. Este es mi guía para buscar evidencia de influencia de la élite económica en un determinado proceso. ¿Dónde voy a buscar evidencia? Bueno, me interesa buscar evidencia a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones políticas. Desde que se formula la agenda, desde que se discuten los grandes lineamientos. Bueno, cuando digo agenda, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo, por ejemplo, hoy se discute una reforma al sistema de pensiones. Bueno, hay gente que dice que tenemos que ir a un sistema de reparto, otros dicen que no, que hay que profundizar el sistema FP. Bueno, ahí se está formulando la agenda, se está definiendo cuál va a ser finalmente la reforma aceptada. Después se pasa a un diseño del proyecto de ley, una vez que se termina la agenda, cuál es la reforma aceptada, se pasa a un proceso más técnico en que se diseña la reforma en sí, después esa reforma es ingresada al Parlamento, se discute en el Parlamento, es aprobada eventualmente en el Parlamento y finalmente esa reforma se implementa como política. Vamos a buscar influencia, acciones llevadas a cabo de la élite económica para influir a lo largo de todo este proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, mucha gente piensa que la investigación se centra siempre en la discusión parlamentaria, pero eso es incompleto porque muchas veces las grandes cosas se juegan en la formulación de la agenda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la agenda pierde influencia o pierde apoyo la posibilidad de establecer un sistema de reparto? Bueno, lo que llegue a la discusión parlamentaria, la reforma que llegue a la discusión parlamentaria pasó por un filtro mayor, y la élite económica eventualmente puede haber ejercido influencia para que el sistema de reparto quedara fuera como opción viable. ¿Ok? ¿Qué tipo de evidencia voy a buscar? Bueno, voy a buscar, actas de reuniones de los gremios, actas de reuniones en que se discuta qué se quiere hacer respecto a una determinada reforma, cuál es la estrategia. Voy a buscar archivos de prensa. En Chile es muy importante, el Mercurio Vital es una fuente riquísima de información, sobre todo el cuerpo de economía y negocios, que siempre le da espacio a representantes de la élite económica, y ahí está, cuando digo representantes de la élite económica me estoy refiriendo a dueños de empresas, alto ejecutivo, representantes de think tanks relacionados a los grandes grupos económicos, etc. Testimonios públicos, testimonios por medio de entrevistas. Las entrevistas también son vitales en este tipo de investigación. Hay que hacer el esfuerzo de concertar entrevistas con tomadores de decisión, con ministros de Estado, con presidentes, con subsecretarios, con directores de empresa, con dueños de grupo económico. Es importante recabar esa información porque es importante recabar esas entrevistas porque nos da información muy rica respecto al proceso político de toma de decisiones. Los archivos históricos también muy importantes, sobre todo en el caso del periodo de la dictadura. Por ejemplo, las actas secretas son vitales, las actas secretas de la Junta de Gobierno. También fuentes secundarias, ¿okay? Libros de historia son importantes. El periodismo investigativo está siendo una fuente también muy rica de información para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un auge hace una década de periodistas que están haciendo un súper buen trabajo publicando libros y artículos de prensa relacionados a la élite económica. Y cómo la élite económica busca influir eventualmente en los procesos de toma de decisión. ¿Dónde se busca esta información? Bueno, en la Biblioteca del Congreso, en los archivos nacionales, que tienen un súper buen servicio, en la Biblioteca Nacional. También se puede encontrar información valiosa en las memorias anuales de la empresa, en publicaciones corporativas, ya les mencioné la entrevista, etc. Entonces lo que hice yo fue estudiar, rastrear el proceso de toma de decisiones de más leyes. Aquí les muestro la toma importante. La primera, la que se hizo en dictadura, ¿no es cierto? La que llevó a la creación del FP, la reforma llamada Decreto Ley 3500, que es el cuerpo legal mediante el cual se impone la FP. Y también les quería contar sobre la reforma del pilar solidario, pero eso, como les decía, lo vamos a dejar eventualmente para la ronda de preguntas. Nos vamos a meter ahora en la reforma del 80. Les voy a empezar a mostrar evidencia que encontré en mi proceso de investigación.
evidencia que eventualmente prueba el hecho de que, o apoya la hipótesis de que la élite económica jugará un rol importante en la implementación de las AFP. Recuerden que estamos hablando entonces de poder instrumental. Recuerden que les mostré tres tipos de poder: instrumental, estructural y sistémico. Solamente vamos a hablar del poder instrumental. El poder instrumental tenía dos fuentes de poder: relaciones con toma de decisión y recursos. ¿Ok? Y en base a estas dos fuentes de poder se llevan a cabo acciones para influir. Tenemos tipo de poder instrumental, fuentes de poder, relaciones y recursos y acciones. Entonces vamos a revisar un primer ejemplo que involucra una fuente de poder que es, una de las dos fuentes de poder que es relación con tomadores de decisiones. Específicamente vamos a ver lo que ocurre con la incorporación al gobierno de representantes de la élite económica y el efecto de lazos informales, y cómo, basado en estas relaciones de poder, en estas relaciones con tomadores de decisión, entonces se involucra actores empresariales en el gobierno, en la dictadura, y cómo estos actores participan en el proceso de toma de decisiones. Entonces aquí lo que les muestro es la composición del gabinete de la dictadura. Tenemos arriba los 4 miembros de la Junta de Gobierno, y abajo dividí los diferentes ministerios, no todos, pero los ministerios más importantes, en 3 áreas, para que entendamos el análisis: en el área política, en el equipo económico y en el área social. Los recuadros que están sombreados en gris son las personas, los políticos, los tomadores de decisión cercanos a los Chicago Boys. ¿Quiénes eran los Chicago Boys? Eran este grupo de economistas radicales neoliberales, que la mayoría de ellos tenía vínculos con los grupos empresariales. En efecto, muchos de ellos eran empleados, ejecutivos de grupos empresariales, antes de ser parte del gobierno de la dictadura, y además muchos de ellos, una vez que dejan la dictadura, vuelven a los grupos empresariales, como el grupo de Edwards, el grupo Cruzat Larraín y el grupo Vial. O sea, se da una dinámica de puerta giratoria. No voy a poder mostrar esos vínculos en detalle acá, pero sí les quiero mostrar, quiero compartir con ustedes, que vean cómo poco a poco, progresivamente, los Chicago Boys empiezan a capturar, empiezan a controlar el gabinete de la dictadura. Entonces tenemos esta composición del gabinete en octubre del 63, y vamos a ir viendo cómo poco a poco los recuadros se van tiñendo de gris, se van tiñendo de Chicago Boys, o de políticos cercanos a los Chicago Boys, o de técnicos cercanos a los Chicago Boys. Entonces aquí vemos el año 74, agosto del 74, vemos cómo ya está Jorge Caguas, que es un referente importante de los Chicago Boys, y vemos cómo Pablo Barahona accede ya a la vicepresidencia del Banco Central. Saltamos ahora al año 76, me parece, que no alcanzo a ver ahí. Deme un segundo, chicos, no alcanzo a ver ahí. Sí, perdón, pasamos del 74 al 75, y vemos cómo ya el año 75, entonces el equipo económico ya estaba dominado completamente por los Chicago Boys. Vemos que Sergio Castro ya es ministro de Economía, Caguas se mantiene como ministro de Hacienda, más aún toma el puesto de superministro de Hacienda. Pablo Barahona pasa de la vicepresidencia a la presidencia del Central. Después del 75 nos pasamos al año 76, y vemos como ya los Chicago Boys no solamente controlan el equipo económico de la dictadura, sino que también controlan el área social. Se le llamaba el área social a los 3 ministerios que, digamos, eran encargados de diseñar e implementar políticas relativas al área social. Estos eran el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Plan, que ya es conocido como Mideplan, o el Ministerio de Desarrollo Social, perdón. Ok, entonces ya vemos cómo en el año 76 los Chicago Boys eventualmente controlaban no solamente el equipo económico, sino que el área social. Ya finalmente vemos el año 78, que los Chicago Boys son capaces ya de controlar o de capturar completamente el gabinete. Vemos que entonces José Piñera asume como ministro del Trabajo a fines del 78, y este control entonces del gabinete coincide con la aprobación del decreto de ley 3500. Hay mucha evidencia, esa la muestro en la tesis, que indica cómo los Chicago Boys tuvieron que luchar mucho para derrotar a los militares corporativistas, que yo se lo había mencionado antes,
sacarlos de los ministerios, sacarlos de la Junta de Gobierno, lograr el control de gabinete y así poder empujar la reforma de AFP. ¿Okay? Entonces, este control progresivo del gabinete fue súper importante para finalmente lograr la aprobación de la AFP. De hecho, hay una... Sergio Castro, el ministro de Hacienda, lo dice tal cual, ¿no? Sergio Castro era el llamado decano o el líder de los Chicago Boys, y él reconoce que una vez que Gustavo Lis sale en la Junta de Gobierno, se le abrió el espacio político a ellos para lograr implementar la reforma AFP. Huelga decir que Sergio Castro, antes de ser ministro de Economía y ministro de Hacienda, fue empleado del Grupo Edwards. Cuando salió del gobierno volvió al Grupo Edwards, y Piñera, que asumió como ministro del Trabajo en diciembre del 78, inmediatamente antes Piñera había sido ejecutivo del Grupo Cruzat Larraín. ¿Okay? O sea, Piñera saltó del grupo del sector privado al Ministerio del Trabajo. Es algo que Piñera generalmente soslaya en su currículum, él como que le gusta dar a entender de que prácticamente bajó del avión desde Boston y directamente se fue al ministerio, pero no, antes de ser ministro del Trabajo él era ejecutivo de un gran conglomerado económico. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Ahora ya nos vamos a ver relaciones, nuestra fuente de poder va a ser recursos. ¿Qué tipo de recursos específicos? Vamos a ver la importancia del acceso a medios de comunicación y del conocimiento técnico, y vamos a ver cómo, basada en esta fuente de poder, la élite económica va a buscar difundir sus mensajes en la prensa y la TV para controlar la agenda. Aquí hay una narrativa que se difunde, José Piñera la empieza a difundir mientras ejecutivo del Grupo Cruzat Larraín. ¿Cómo la empieza a difundir? La empieza a difundir a través de un boletín que el Banco de Inversión del Grupo Cruzat Larraín entregaba a sus clientes más importantes. Y ahí entonces José Piñera empezó a imponer esta idea, a difundir esta idea de que el sistema de reparto habría estado en quiebra. ¿Ok? El sistema de reparto estaba en una crisis terminal, por tanto estaba en quiebra, y por tanto era necesaria una reforma radical al sistema de pensiones que involucraba privatizarlo. Después de, digamos, se empezó a imponer esta narrativa a nivel de este boletín, digamos, después el Grupo Cruzat Larraín compró la revista Ercilla, y Piñera escribió la revista Ercilla, antes de ser ministro del Trabajo, empezó a difundir aún más públicamente esta idea de que el sistema de reparto habría estado en quiebra, y después entonces ya cuando es ministro, usa su cargo de ministro para seguir difundiendo la idea. Y aquí vemos entonces a Piñera en un acto del 1 de mayo, este acto es reporteado por la revista Hoy, que era una revista opositora a la dictadura, este es un acto en el edificio Diego Portales, hoy día es el GAM, y aquí Piñera entonces dice que el actual sistema previsional, se está refiriendo al sistema basado en cajas previsionales, al sistema de reparto, habría estado en quiebra porque tiene un déficit superior a 10.000 millones de dólares. El sistema está quebrado, lo dice categóricamente, y por tanto se requiere una reforma radical. ¿Cuál es la reforma? Es una reforma que implica privatizar el sistema de pensiones y que nuestros ahorros sean administrados por privados. El discurso aquí es que los privados son mucho más eficientes que el Estado para administrar nuestro ahorro. Pinochet también hace suyo este discurso, esta narrativa, y también entonces la empieza a repetir. Pero durante el trabajo de campo de mi tesis de doctorado tuve acceso a este informe secreto de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y es en este informe secreto en el cual se basa Piñera para seguir difundiendo esta idea de que el sistema habría estado en quiebra. Ahora, tuve la oportunidad de acceder a este informe, tuve la oportunidad de analizarlo, de estudiarlo, y me encontré con que los supuestos que se usan para probar de que el sistema de reparto habría estado en quiebra son súper pobres, o sea, no resisten el menor análisis. ¿Por qué? Porque se hace una evaluación financiera del sistema de reparto, ¿okay? Se evalúan sus activos y pasivos, y al momento de analizar los pasivos lo que se hace es, al momento de considerar los activos, solamente se consideran los pagarés que tenían las cajas de previsión en su poder, y también se estima el valor de los activos, de los inmuebles, que tenían las financieras. Centros de campo, clubes de campo, edificios, etc. ¿Ya? Eso es lo que pongo ahí destacado en el recuadro amarillo. ¿Okay? Entonces, el equipo de la DIPRES que evalúa financieramente el sistema de reparto dice, ok, para
para analizar los activos, solamente voy a considerar los pagarés y los bienes inmuebles. Y no consideran todos los aportes mensuales que hacían los trabajadores a sus cajas de previsión. Entonces lo que hacen es asumir que automáticamente, absolutamente todos los trabajadores van a dejar el sistema de reparto y van a cambiar al sistema FP. Por tanto, obviamente, en ese escenario, no era muy difícil imaginar de que el sistema de reparto iba a estar quebrado. ¿Por qué? Porque iba a dejar de recibir aportes, pero tendría que seguir pagando pensiones a los jubilados actuales, a la gente que ya estaba jubilada. Entonces, con estos supuestos amañados, obviamente, se prepara este tipo de gráficos que está incluido en el informe y que muestran que año a año el déficit del sistema de reparto crece, crece y crece sin ningún control, y por tanto, obviamente, el sistema de reparto habría estado en quiebra. Por tanto, esta es una narrativa falsa. ¿Okay? La imposición del sistema FP se basó en la difusión de una narrativa falsa. ¿Cuál era esta narrativa falsa? De que el sistema de reparto habría estado en quiebra y por tanto se necesitaba esta reforma radical. Antes de que se conociera este informe, al cual tuve acceso, sin querer queriendo, la persona que primero da luces sobre la falsedad de esta narrativa fue el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Él publica un paper el año 2006, en que se pregunta, bueno, ¿qué hubiese ocurrido si no se crean la FP? ¿Qué hubiese ocurrido con el sistema de pensiones si no se crean la FP y se mantiene el sistema de reparto? Llega a la conclusión de que los primeros déficits importantes, los primeros déficits de cierta magnitud, empiezan a presentarse recién en el año 98. O sea, ya pone en cuestión esta idea de que el sistema de reparto, habría estado en una crisis terminal y habría ya estado quebrado. Más aún, muestra que el déficit recién se hace irreversible alrededor del año 2030. O sea, 30 años después de que Piñera decía que el sistema estaba en quiebra y se necesitaba una reforma adicional, 30 años después recién el sistema de reparto habría efectivamente quebrado, como lo decía Piñera, pero sin mediar ninguna reforma. Entre medio. Lo interesante es que esta narrativa falsa se difunde de tal modo a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, que devienen, como dicen los economistas, en hechos estilizados. Entonces vemos que hoy día, por ejemplo, figuras como José Pablo Arellano, que antaño era un crítico del sistema FP, hoy también usa esta retórica, esta narrativa para decir no seamos populistas, no pensemos en grandes cambios del sistema FP porque podríamos llegar a una situación de desfinanciarlo como ya ocurrió en el pasado. Entonces, si él no dice que el sistema de reparto está en quiebra, si usa el concepto de financiado, que se acerca mucho a esta idea de que el sistema habría estado en una crisis financiera terminal, lo cual sabemos que no era así, era falso. Conclusión, entonces, sabemos que la élite económica jugó un rol preponderante en la creación de la AFP por estos ejemplos que compartí con usted y por otros ejemplos que describo en mi tesis. ¿Qué otra conclusión podemos saber? Que la élite económica cuenta con una variada fuentes de poder, recursos de poder y por tanto tiene una alta capacidad de adaptación para adaptarse y triunfar en diferentes contextos políticos. Investigar una tarea muy necesaria y urgente, sobre todo en contextos actuales en que, si bien estamos en un contexto democrático, tenemos altos niveles de desigualdad y de riqueza y de ingresos. Y sabemos que el poder económico muy fácilmente se traduce en poder político, por tanto, las élites económicas, aunque estemos en contexto democrático, siguen teniendo una influencia un poco desmedida en la toma de decisiones políticas. Por tanto, analizar a la élite económica chilena y de América Latina es un área urgente. Hay mucho trabajo por hacer, es una pega súper entretenida, como te digo, el tema de las entrevistas, meterse en los archivos, una pega alucinante, así que lo invito a meterse en este tema. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas, por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Disculpen por la extensión, me excedí un poco en el tiempo. No hay problema, Ignacio. Muchas gracias por tu ponencia. Está muy interesante ahondar en aquellos hechos que derivaron del sistema de pensiones que tenemos hoy en día acá en Chile. Tengo un par de preguntas acá en el chat. Son respecto a tu experiencia, sobre todo. O sea, tu experiencia académica. ¿Te las leo las dos en conjunto o una por una? Vamos una por una. Súper. Bueno, Marco pregunta, ¿ayudó de alguna manera lo que aprendió en las agronomías en el resto de su carrera?
Es una buena pregunta esa. Si tú me preguntas respecto al doctorado, no. Pero ahora sí me está ayudando. ¿Por qué? Porque ahora estoy empezando a trabajar el tema del agua, por ejemplo. Entonces estoy analizando ahora cuál ha sido el rol de la élite económica en las diferentes legislaciones que se han aprobado respecto al tema del agua, cuál es el rol de la élite económica respecto del manejo de los recursos hídricos a nivel local, y ahí se me está sirviendo lo que estudié en agronomía, porque ahí estoy logrando sintetizar los conocimientos que adquirí respecto de ciencia política, de sociología, de historia, con los conocimientos más agronómicos. En el fondo ahí se requiere entender cuál es el rol de la agricultura, de los agricultores. Entonces ahora sí me está sirviendo más directamente mi estudio de agronomía. Ahora siempre sirven, porque en el caso sobre todo chileno, las carreras de pregrado están diseñadas de forma tal de que te entregan herramientas genéricas. O sea, el hacer un curso de cálculo quizás no te ayuda directamente a entender la problemática de la economía política o de la élite, pero sí te entrega una cierta rigurosidad, un cierto compromiso con un estudio riguroso y con cumplir el objetivo. Entonces, digamos, la pregunta es, sí, me ha servido, a veces más directamente, a veces más indirectamente, pero nunca lo que uno estudie va a ser completamente inútil, siempre de alguna forma te va a ayudar, siempre, siempre. Siempre se produce una conexión inesperada en que algo que leíste o estudiaste te puede servir. Cualquier cosa que uno estudie es ganancia, eso quiero decir. Sí, me gustó esa última frase sobre todo. Siempre he sentido que el estudiar no es una mala inversión. Bueno, en esa misma línea, Víctor pregunta, ¿ir a Londres de la nada igual es como esperar un poco un golpe de suerte? ¿No? ¿Recomendarías hacer algo así? Sí, fue una medida quizá un poco extrema, pero cuando uno es joven, sobre todo si no tienes hijos, no tienes carga eh, de ese tipo, ¿qué malo te puede pasar, digamos? ¿Qué tan malo te puede pasar en ir a una capital como Londres? Siempre vas a aprender algo nuevo y siempre te vas a exponer a una experiencia de vida distinta, nueva, difícil. Las metrópolis a veces no son fáciles, pero si eres un veinteañero y tienes la posibilidad de escaparte, yo creo que eso siempre va a ser pura ganancia. Más allá de lo académico, ¿eh? Te expone a diferentes puntos de vista, te expone a personas de diferente origen social, racial, cultural, te expone a formas de pensar, a la prensa escrita de esos países, que ya es una ganancia, te obliga a leer en inglés, a entender cuál es el sistema político del país, te permite hacer comparaciones. Por tanto, si bien fue quizá una medida un poco arriesgada, o mi decisión fue arriesgada, eh, la defiendo. ¿Qué tan malo te puede pasar? Y vuelvo quizá a la pregunta anterior. El estudiar siempre va a ser una ganancia, el viajar siempre va a ser una ganancia, el exponerte a nuevas formas de vida, a nuevas experiencias, siempre va a ser una ganancia en tu vida. Siempre te va a entregar herramientas que también te van a servir para el mundo profesional y académico. Porque te va eventualmente a exponer a situaciones quizá un poco difíciles, pero eso te va a empujar a resolver problemas, a tomar decisiones, etc. Interesante la reflexión, me solucionó varias dudas en realidad, de hecho. No las Y tenía en este momento. lo otro, Felipe, disculpa, que uno cuando generalmente, uno cuando busca quedar en un programa de posgrado, generalmente las relaciones son a través de email. Y siempre es bueno verse cara a cara. Entonces, si a ti te interesa eventualmente trabajar con un profesor, ir y visitarlo y pedirle un café, eso te abre muchas más posibilidades. Buena acotación, me sirve además porque, bueno, la verdad, yo me proyecto a estudiar algún posgrado en algún momento de mi vida, entonces yo me imagino que como yo somos varias personas, al menos aquí presentes, que nos interesan tus reflexiones a partir de la experiencia. Bueno, ahora en materia de la ponencia, Benjamín nos pregunta, ¿es posible entender el poder estructural y el instrumental absolutamente por separado? Da la impresión de que se solapan entre sí. Me refiero a que parecieran
explicarse una a la otra? Es una súper buena pregunta. Aquí el gran aporte, de hecho aquí tengo el libro, o sea, se lo voy a mostrar por si acaso ella es la que hace el gran aporte, Tasha Fairfield, en este libro, ¿ok? No sé si lo alcanzan a leer ahí. Eh, Publicado por Cambridge University Press. Y aquí, Así es. aquí ella hace esa síntesis. ¿Por qué? Porque hasta el año 2000 habían dos escuelas de pensamiento casi irreconciliables. Por un lado estaban los estructuralistas y por otro lado los instrumentalistas, y se agarraban a cornetes. Prácticamente las literaturas eran debates durísimos. Y ella es una de las primeras que dice, oye, estamos aquí, estamos en una discusión estéril. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de poder muchas veces actúan en conjunto, se potencian. Entonces ella efectivamente muestra que el poder instrumental puede aumentar el poder instrumental y viceversa. Perdón, que el poder instrumental puede provocar un aumento del poder estructural y viceversa. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy, si yo soy miembro del directorio, si soy director de una FP, por ejemplo, y eventualmente el gobierno, sé que el gobierno está preparando una reforma por medio de la cual una parte de la cotización de los trabajadores se va a llevar a un fondo común manejado por un ente del Estado. Por tanto, yo voy a perder un segmento de la industria, del negocio. Me entrevistan en el diario Mercurio. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Eventualmente voy a decir, oye, es una mala idea, es una mala reforma. ¿Por qué? Porque puede provocar que la confianza empresarial caiga, porque no están cambiando las reglas del juego, y eso eventualmente va a provocar una caída en la inversión. Entonces, estoy usando mi poder instrumental, mi acceso a medios de prensa, para mandarle un mensaje al gobierno y decir, oye, si siguen adelante con esta reforma, va a bajar el nivel de inversión, que es, ¿no es cierto?, el poder estructural. Porque entonces, mandando yo esos mensajes, puedo aumentar mi poder estructural. Entonces, si bien son categorías separadas, las dos a veces actúan y se potencian una con otra. No sé si les queda clara la explicación. Al menos a mí sí, me parece bastante entretenido estudiar esa estructura de poder instrumental estructural. Creo que es bastante interesante, sobre todo considerando fenómenos actuales o proyectando fenómenos que es Pero quería como, destacar eso. O sea, si uno lee, por ejemplo, la literatura de los años 60, 70, las peleas eran impresionantes. Iba un paper para allá, se respondía y un tipo decía, no, el poder de la élite económica solamente se explica por lo instrumental, porque los tipos son capaces son capaces de poner representantes suyos en el gobierno, por ejemplo. Y otro tipo le decía, no, está equivocado, esto es solamente poder estructural. Es que el mismo tomador de decisión dice, no, yo voy a bloquear esta reforma porque puede afectar los niveles de inversión. Es decir, la élite económica ni siquiera necesita levantar un dedo para que el gobierno haga lo que ella quiere. Y bueno, tampoco entonces, con el pasar de los años, hubo gente que empezó a mirar desapasionadamente este problema y entonces entendió de que ambos tipos de poder se potenciaban uno con otro. No eran excluyentes. claro, un buen punto ese, sobre todo. Eh, Fabián tiene levantada la mano, le cedo la palabra a él, probablemente tenga una pregunta al respecto. Fabián, Hola, Ignacio. Este último conversatorio ¿Está de bien? Académico Emergente. Eh, a mí la ponencia a mí me pareció. Se ve que hay se ve que hay un trabajo detrás de archivo que es bastante interesante que quizá por el medio en el que estamos ahora no se puede ver completamente, pero mi pregunta va más o menos en esa línea. Cuando aquí te preguntaban en el chat respecto a estos solapamientos entre el poder estructural y el poder instrumental, a mí me pasa, porque a mí me gustaría saber qué encontraste en lo otro, quizás como un resumen de los otros dos poderes. Eso es como la pregunta, pero quiero como ponerla dentro de una idea. O sea, a mí me pasa que el poder es poder.
el poder es político. No, al menos yo al menos me guío mucho por la perspectiva sistémica, entonces eh, para mí el poder se entiende y se expresa por sí mismo. Em, no, de, qué tanto de poder, como comúnmente lo conocemos, está en esta élite económica? O sea, o al revés, ¿cuál es la variable que vendría a explicar que esta élite económica apareciera Como poderosa. como, claro, ¿cuál es el contrafáctico? ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es el what if? Porque yo siempre hago esta pregunta cuando se habla como de poderes alternativos. A mí es como esta frase, no sé, quizás es apócrifa, esta típica frase de Stalin a los franceses. Ya, pues, ¿y el Papa? ¿Cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? Esta es la misma pregunta ya. ¿Cuántas divisiones de tanques tiene la élite económica? Eh, ¿Cómo para? Estas son, pues, mira. Esto es. O sea, la elite va a tener más poder político. ¿Se acuerdan que yo decía, poder instrumental es, podemos llamarlo también poder político, porque es la forma convencional en la cual nosotros entendemos el poder? ¿Por qué? Porque requiere acción colectiva, organización. ¿Cuáles son las armas? Bueno, son relaciones con toma de decisión, lazos con partidos políticos que me incorporen directamente al gobierno, el acceso a medios de prensa, conocimiento técnico, cohesión. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, hagamos dos comparaciones para que lo entiendan. Comparemos el poder de la élite económica con el poder de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, ¿qué tipo de poder tienen? ¿O qué fuentes de poder tienen en comparación a la élite económica? ¿Tienen poder estructural los movimientos sociales? No tienen. Porque los movimientos sociales no toman decisiones de inversión. ¿Los movimientos sociales tienen poder instrumental? Sí, pero ciertas fuentes de poder, no todas. Los movimientos sociales no llegan a los grandes medios de prensa. ¿Cuándo un representante de un movimiento social es llevado al gobierno? Muy rara vez. Muy rara vez. ¿No es cierto? ¿Tienen recursos técnicos los movimientos sociales? Poquísimos. Hay muy pocos economistas que trabajen coordinados con los movimientos sociales. ¿Tienen cohesión los movimientos sociales? Muy rara vez. Tuvieron cohesión durante el movimiento No AFP y durante el estallido social, pero generalmente es muy difícil cohesionar a los movimientos sociales. Entonces, hay una disparidad muy grande entre los recursos de poder de la élite económica y de los movimientos sociales. ¿Ok? Para que se entienda, pongo esos dos ejemplos extremos, Fabián, para que entienda un poco cuáles son la importancia de estas fuentes de poder y de las acciones que se llevan a cabo basadas en estas fuentes de poder. Ahora, vayamos a otra comparación, para que entendamos la importancia de estas fuentes de poder. Por ejemplo, Tasha Fairfield, ella no estudia pensiones, ella estudia reformas impositivas. Ella estudia qué pasa con reformas que buscan subir impuestos en tres países, Argentina, Bolivia y Chile. Y uno de los resultados que ella encuentra es que la élite chilena es una de las es la élite que logra con mayor éxito bloquear reformas que aumenten los impuestos. ¿Por qué? Porque es una élite muy cohesionada, está súper bien organizada. Entonces, actúan monolíticamente con un frente común. En cambio, la élite económica de Bolivia y de Argentina estaban más fragmentadas. O sea, al momento de los que hubo, al momento de las discusiones más importantes, llegaban fragmentadas a la discusión y eran más débiles. Y eso implicaba que a veces el gobierno tenía más espacio político para subir los impuestos. Entonces, vamos sumando estas fuentes de poder, ¿no es cierto? Y en la medida que tengamos más fuentes de poder, vamos a tener más poder, valga la redundancia, y en la medida que tengamos más poder instrumental, vamos a poder influir con mayor eficacia en la toma de decisiones. Lo mismo respecto al poder estructural. En la medida que yo sea a ver, ¿qué ocurría antes del 73, antes del 65? El Estado era muy importante, ¿no es cierto? El Estado era dueño de muchas empresas, el Estado tenía un rol muy importante en la economía. En ese contexto, el poder estructural de la élite económica,
¿no es cierto?, el poder de inversión era menor. Porque si yo era ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, y yo quería pasar una reforma para cambiar el sistema de pensiones o aumentar la carga impositiva, y podía prever de que eso podía provocar una disminución de la confianza y de la inversión de los empresarios, quizás no me preocupaba tanto, porque sabía que si disminuía la inversión del sector privado, eso podía ser compensado por mayores niveles de inversión del sector estatal. ¿Qué ocurrió? Que después de las privatizaciones ocurridas realizadas en dictadura, el sector privado tuvo una mucho mayor participación en la economía y por tanto el Estado estaba más constreñido para realizar reformas. ¿Por qué? Pues porque era mucho más dependiente de las decisiones de inversión del sector privado. Y eso es súper evidente en la concertación. O sea, uno va a revisar las discusiones, te entrevistas con ex ministros de Hacienda de la concertación y ellos te dicen, mira, yo a veces quería pasar esta reforma, pero la bloqueé o la cambié porque podían bajarme los niveles de inversión, y si bajaban los niveles de inversión íbamos a tener menos crecimiento y eso podía ser problemático. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Porque el sector privado tenía un mayor peso en la economía del país. Estaba mucho más ponderado. El sector estatal ya no tenía mucha importancia en los niveles de inversión. Por tanto, si yo era ministro de Hacienda y el sector privado dejaba de invertir, no tenía cómo compensar esa disminución en la inversión. Entonces, el poder estructural de la élite económica es muy importante, no lo alcanzamos a discutir acá, a mostrar el ejemplo, pero muy importante para explicar la economía política, sobre todo en los primeros años de la concertación. ¿Te respondo tu pregunta, Fabián, con estas comparaciones? No, sí, o sea, claro, o sea, me queda más claro, pero el hecho es que sigo pensando que, al menos en Chile, se da el hecho de que aquellos que son élite económica también son élite política. Entonces, a mí al menos me pareciera que influye más su posición como élite política que como élite económica, ya sea el personaje mismo, el empresario mismo, o sus redes dentro de la política. O sea, Yo por creo, ejemplo, yo creo efectivamente, el sistema político, nuestra sociedad tiene ciertos rasgos oligárquicos, pero yo creo que es posible diferenciar la élite política de la económica. O sea, la Renovación Nacional no es una correa transmisora de los intereses de la élite económica. A veces Renovación Nacional entra en conflicto con la élite económica, la UDI también. Entonces yo creo que es posible hacer una diferenciación, además que esa diferenciación nos permite entender de mejor forma los procesos que se desarrollan. No es completamente oligárquico, eso quiere decir. Si bien hay traslapes, hay traslapes, ¿no es cierto? Hay intersecciones entre la élite económica y la élite política, el traslape no es total. Hay diferencias. no, sí, obviamente hay diferencias, pero como digo, es una apreciación, como la hay tanta en la academia, pero creo que, por ejemplo, cuando vemos, no sé, cómo se conforman los gabinetes, al menos creo yo que es mucho más para para un, para un empresario grande, es mucho más, se podría decir, favorable tener un primo en un gabinete que le pueda hacer alguna ley ad hoc, que tener que transar, no sé, con algún diputado intereses debido a que, no sé, va a poder tener algún, eh, no sé, va a poder intercambiar algunos intereses políticos económicos. Ahí te ahí dando un buen ejemplo de poder instrumental, po. Ahí el empresario está buscando influir en una determinada política usando sus relaciones con tomadores de decisión, ya sea un ministro o el parlamentario. No, sí, exacto. No. Entonces, estas categorías hay que verlas como herramientas para entender la realidad. Eso es, herramientas para entender, comprender e interpretar la realidad. Entonces, porque si si me pusieran a mí, no sé, yo estuviera haciendo mi doctorado y me votan en el centro de Santiago y me dicen, ya, anda a estudiar a la élite económica. Chuta, ¿por dónde parto? Bueno, estas categorías nos facilitan esa pega. Me dicen, bueno, mira, hay tres tipos de poder, estos tipos de poder se pueden expresar de esta forma, a través de estas fuentes,
en base a esta fuente, que son relaciones con toma de decisión, recursos, se llevan a cabo acciones, y esas acciones pueden tener ciertas implicancias de política. Estas categorías nos dan una mano para comprender estos fenómenos complejos, estos procesos políticos complejos. Bien, no sé si Fabián tiene algo que acotar respecto a lo último o pasamos ya al cierre del conversatorio. No, nada más que darle muchas gracias a Ignacio por asistir a este cierre de nuestro siglo. Gracias a ustedes por la invitación, estuvo súper Sí. entretenido. Bueno, agradecerle a Ignacio nuevamente de mi parte, de parte de Andrea, de parte de todo el Centro de Análisis Político, por aceptar la invitación y venir a realizar una ponencia bastante interesante. Em, la discusión posterior también fue bastante interesante, sobre todo esta última parte que la verdad se volvió bastante entretenida. Agradecerte de nuevo, Ignacio, y sobre todo a todas las personas que nos han acompañado en este último ciclo, o sea, en esta última ponencia, en esta última sesión en general en el ciclo. La verdad ha sido bastante entretenido, ha sido bastante didáctico, ha sido bastante enriquecedor académicamente hablando. Bueno, les recordamos que la próxima semana cerraremos el ciclo de Mujeres en la Academia con la participación de Umut Aydin, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Washington, en Seattle. Jornada a la que desde ya los invitamos. Todos los detalles están en el boletín como compartió, en el cual Andrea, o sea, perdón, el cual compartió Andrea al comienzo de la ponencia, pues, perdón, previa a esta, la compartió el link en el chat. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia y espero que haya servido bastante para abrir el debate en todos los temas que hemos abordado en estas 6 sesiones. Muchas gracias por la invitación. Estamos viendo que estén muy bien, hablamos cualquier cosa. Ahí está mi correo electrónico. Ok, Ignacio, muchas gracias a ti. Hasta Chao, luego. chao. Suerte a todos.